Buenos días. Veo por ahí alguna cara conocida de ayer. Tenemos otro formato. Buenos días, bienvenidos y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias, Javier, a personas de la universidad. Muchas gracias por asistir al día de hoy. Día Internacional del Alzheimer, como bien sabéis, desde el año 94, pero hoy es el día a día. Pero ya sabéis que desde el 2012 tenemos el mes entero y por eso tenemos tantas actividades, tanta diversidad, y os agradezco venir porque tenemos muchas posibilidades de hacer. Muchísimas gracias a Luz María Peña. Luz María Peña os la voy a presentar, desde Rafael. Ella es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿vale? Estamos en una ciudad también universitaria, estamos en un contexto en el que la semana, ¿os acordáis que eran actividades culturales que hemos tenido? Pues por una parte el tema de la sensibilización en el cine, en la literatura, incluso ayer en el fútbol, ¿no? También, que fue bastante interesante. Y queremos acabar el ciclo cultural con algo que nos lo dicen desde todas partes, que tenemos que, en todo lo que hacemos, valorar el coste-efectividad de las cosas, el valorar lo que realmente estamos haciendo y los recursos que estamos invirtiendo pues son eficaces y van el dinero donde debe de ir. Para todo esto tenemos hoy aquí a Luz María. Luz María, ella viene de una rama de donde, bueno, yo decía también economía, pero no me cuento en ella, yo me cuento con vosotros, en la psicología. Una rama en la que no estamos muy habituados nosotros, la rama de la economía, de la salud, algo en lo que ella pues tiene incluso másteres sociosanitarios, que tiene mucho que ver. Yo no soy amiga de, cuando viene alguien de universidad, sabéis que entre tesis, TFMs, másters y todo, pues tiene siempre un currículum muy completo, pero nos vamos a quedar lo que a nosotros nos puede interesar, ¿vale? Para luego preguntarle el por qué y el cómo se invierten los recursos, el por qué es necesario tener datos de lo que pasa o de lo que supone la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Para nuestros bolsillos y para los bolsillos de las arcas y para en general, ¿de acuerdo? Por eso ella, que es experta en economía y es experta, da clase en la Universidad de macro, ¿no? Damos clase de todo esto, las dos, de microeconomía, de macroeconomía y de economía de la salud, que es donde tenemos que aterrizar nosotros en la economía de la salud, pues nos va a contar cosas que yo creo que, aunque a veces creemos que esté un poco lejos, es muy necesario para todo lo que hacemos en nuestro día. Pues muchas gracias y cuando tú quieras. Bien, pues, bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta presentación. Muchísimas gracias a los colaboradores y al centro por haberme invitado hoy a compartir esta hora y media, ¿no? con todos ustedes y mostrarles un poco pues, el impacto económico de una enfermedad como puede ser el Alzheimer. Bien, como han dicho, soy economista, no se preocupen porque no les voy a volver locos con cifras como solemos hacer todos los economistas, ¿no? Intentaré utilizar un vocabulario muy sencillo y intentaré explicar estos números, ¿no? Estas cifras que ponemos los economistas, no solamente para que se fijen en la cifra, que la cifra está muy bien, sino cómo interpretar esa cifra y qué podemos hacer nosotros como sociedad, como investigadores, con esas cifras para poder que el sistema sea sostenible en el futuro. Entonces, bueno, si me permiten me voy a levantar porque yo siempre estoy acostumbrada a dar las clases y me muevo mucho. Entonces, bueno, como ya les he indicado, este es un poco el guión de la presentación que voy a seguir. Voy a comenzar con una muy breve contextualización sobre por qué una enfermedad como el Alzheimer es un gran demandante de recursos, ¿no? Y por qué economistas de la salud como yo hemos puesto nuestro foco de atención en esta enfermedad. Después hablaré, pues bueno, cuál es el impacto económico, cuál es el coste económico que esta enfermedad tiene. Pero más allá de mostrarles cifras, para no volverles locos con muchas cifras, les mostraré cifras. Por supuesto, soy economista, necesito poner números a las cosas. Pero más allá de esto, lo que les intentaré mostrar es para qué nosotros como sociedad, como científicos, como Estado, ¿no? Cómo podemos utilizar esas cifras para mejorar a los pacientes, que es el principal objetivo de todos, mejorar la calidad de vida, la vida en general de esos pacientes y nosotros como sistema poder sostenerlo, el cuidado de esas personas.
pero sobre todo voy a enfocar mi presentación en el papel de los costes sociales, es decir, la familia. La enfermedad de Alzheimer, como muy bien seguro que la mayoría de ustedes conocen, es una enfermedad en la que cae un peso muy importante los cuidados de la familia. Y eso es un coste, digamos, invisible, ¿de acuerdo? Nadie paga por eso. Pero desde el punto de vista económico, ahí hay un coste para la sociedad. Y es lo que yo hoy quiero transmitir aquí, ¿no? ¿Cuál es ese impacto económico que está detrás de esos cuidados fundamentalmente familiares que reciben este tipo de pacientes? Y cómo, para la toma de decisiones, cómo podemos utilizar esta información que les voy a mostrar aquí para la toma de decisiones en este sentido, ¿no? Después, finalmente, hablaré muy brevemente sobre el impacto no económico que también tiene el Alzheimer. Es decir, las familias que prestan cuidados, pues tienen problemas no solo a nivel de salud de ellos, sino también a nivel laboral para todos aquellos que se encuentran en el mundo profesional o incluso en el nivel social, ¿de acuerdo? Entonces, ese impacto no económico, ese impacto que no tiene cifras, que no tiene números, también es algo que hay que tener en cuenta para la toma de decisiones dentro de este grupo de población, dentro de esta enfermedad, ¿no? Y finalmente, acabaré con una serie de reflexiones o retos a los que nos enfrentamos nosotros como sociedad con una enfermedad como puede ser el Alzheimer. Y no solamente como sociedad, sino también como investigadores, ¿de acuerdo? Los que nos dedicamos, los economistas de la salud, que nos dedicamos a investigar este tipo de enfermedades, pues a qué retos nos enfrentamos, qué es lo que nosotros necesitamos, qué herramientas necesitamos nosotros y que actualmente no tenemos, pues para seguir adelante y poder abordar pues, los retos que se nos vienen con esta enfermedad. Una muy breve contextualización, pues bueno, ¿por qué la enfermedad del Alzheimer pues está en el punto de mira? No solamente desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Por qué un economista de la salud? Pues hemos puesto nuestro foco en una enfermedad como puede ser el Alzheimer. Bueno, pues simplemente para mostrarles algunas cifras de pues, cuál es la prevalencia, cuál es el riesgo de padecer Alzheimer u otras demencias a determinadas edades. Estos son estudios que se han realizado para Estados Unidos, en el que se estima pues, bueno, más o menos el número de personas que pueden padecer esta enfermedad y también el riesgo de padecer esta enfermedad en función del sexo. Como bien supongo que ya muchos de ustedes sabrán, el sexo es un factor muy importante, muy relevante que define esta enfermedad, ¿no? Donde vemos que fundamentalmente las mujeres tienen como un mayor riesgo desde el punto de vista clínico de padecer este tipo de enfermedades. Esto es muy importante porque luego va a estar muy relacionado con también los cuidadores familiares que tienen este tipo de personas, el sexo de la persona, del paciente y también el sexo de la persona cuidadora, ¿no? Y por eso quería enfocarlo. Bien, pero ¿cuántas personas padecen Alzheimer en España? ¿Conocemos esas cifras? ¿Están disponibles? ¿Cómo podemos saberlos? Además, ¿qué características tienen esas personas que tienen esta enfermedad en España? Y sobre todo, ¿cuántas de ellas necesitan una persona que les preste cuidados personales para realizar pues, sus actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Entonces, bueno, pues para poner un poco en contextualización esta enfermedad dentro del ámbito español, a nivel nacional, pues la única información disponible y oficial que tenemos es la encuesta de discapacidades. No sé si alguno de ustedes la conoce, es una encuesta que se realiza en el INE, la anterior fue realizada en el año 2008 y la más actual que tenemos es la del año 2020. En esta encuesta de discapacidades no es una encuesta diseñada exclusivamente para la enfermedad de Alzheimer, es una encuesta de discapacidades. Entre una de las preguntas que se cuestiona pues es personas que padecen esta enfermedad, la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, bueno, pues yo como investigadora dentro del ámbito de la economía de salud, si quiero saber cuántas personas hay en España con Alzheimer y quiero realizar algo, que luego les mostraré el qué, relacionado con la enfermedad de Alzheimer, es a la fuente disponible oficial que yo puedo acudir. Bueno, yo y cualquiera de ustedes, ¿no? Es una fuente a nivel nacional. Y bueno, con estos datos, pues lo que nos reportan es que pues en el año 2020 había aproximadamente 240.000 personas que padecían esta enfermedad. La edad media pues, supera los 82 años. Importante, ¿no? Prácticamente el 70% de esta población son mujeres. Datos más importantes o datos que quizás es relevante conocer, bueno, es el grado de dependencia de estas personas. Entonces, el grado de dependencia de las personas con Alzheimer vemos que más del 41% de ellos son personas grandes dependientes, con un grado de dependencia muy severo. La encuesta de discapacidad no incluye una pregunta en la que se pueda establecer el grado de dependencia que tiene esa persona.
Lo que hicimos es, básicamente, en base a una serie de cuestiones, de limitaciones que se preguntan en esta encuesta, lo que hicimos es hacer un traslado con la ley de dependencia, el nivel de puntuación y los pesos, y así conseguimos establecer esos grados de dependencia. Pero esa información directamente no la da la encuesta, eso lo hemos hecho a través de otro tipo de conversiones. Dato muy importante también, casi el 86% de las personas con Alzheimer requieren cuidados personales. Cuidados de cualquier tipo, familiares o no familiares, pero requieren cuidados personales, más del 86, o casi el 86% de ellos, ¿no? Y luego también nos hemos fijado en, vale, pues ¿quiénes son esas personas familiares que cuidan a las personas con Alzheimer? Pues hemos identificado que hay un total de 202.000 personas, familiares, amigos, del entorno de esas personas, que le prestan cuidados a las personas con Alzheimer. Es decir, casi el 86% de las personas con Alzheimer, ¿no? Vimos que el 70% son mujeres, es decir, las personas que generalmente proveen de esos servicios de cuidados, son mujeres, ¿no? La edad media está en torno a los 60 años aproximadamente, y si se fijan, pues bueno, el nivel de estudios o el perfil de ese cuidador familiar, de ese cuidador informal, suele ser mujer, de mediana edad, con unos niveles de estudios primarios o secundarios, en términos muy genéricos, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en el parentesco, es decir, ¿quién son esas personas familiares? Puede ser la pareja, el hijo, ¿quiénes son, no? Pues vemos que el 68% suele ser el hijo o la hija, la persona que presta esos cuidados informales, esos cuidados familiares a personas con Alzheimer. El resto suele ser la pareja, ¿de acuerdo? Y bueno, en el padre y la madre suele ser un porcentaje muy bajo en este caso, porque claro, estamos hablando de personas con una edad avanzada muy elevada, ¿no? Por tanto, ese es un poco el perfil de estas personas, de estos familiares que prestan cuidados a las personas con Alzheimer, acorde con la base de datos disponible del Instituto Nacional de Estadística, ¿de acuerdo? Y también, bueno, quisimos ver pues cuánto tiempo llevan prestando cuidados esas familias a personas con Alzheimer. Y vimos que bastantes, es decir, más del 40% de ellos llevan más de 8 años dándole servicios, ayudando a esa persona con Alzheimer, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el perfil general que una encuesta representativa a nivel nacional, como es la encuesta de discapacidades que elabora el INE, nos da sobre las personas que padecen Alzheimer y sobre sus cuidadores, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos para poner un poco en contexto la enfermedad. Y ha habido muchos cambios, es decir, estos son datos para el año 2020, pero claro, yo si quiero comparar estos datos me tengo que ir al año 2008, porque es la anterior encuesta que realizó el Instituto Nacional de Estadística. ¿Ha habido muchos cambios con respecto a ese año? Bueno, pues simplemente ha habido, yo diría que ligeros cambios. Por ejemplo, si se fijan, estos son los datos cuando pone datos en encuesta de discapacidades para el año 2008, y estas son para el año 2020, que es la más actualizada, que es la que les he mostrado ahora. Entonces, bueno, es que vemos que en el perfil de personas con Alzheimer, más o menos, no ha habido muchos cambios, ¿de acuerdo? Se mantienen en cuanto al porcentaje que son mujeres, en cuanto a la edad media, nivel de dependencia, si se fijan, en las dos columnas no hay cambios significativos. Pero, sin embargo, si nos fijamos en la parte de los cuidadores familiares, vemos algunos pequeños cambios, ¿no? Vemos que, por ejemplo, hemos pasado de más del 80% de los cuidadores informales eran mujeres, ahora el 67%. Ahí vemos que el papel de la mujer, en este caso, en el cuidado informal, ha habido una ligera pérdida, digamos, ¿no? Sigue siendo el papel predominante, porque un 67% es más de la mitad, ¿no? Que son mujeres que prestan estos cuidados, pero sí que es cierto que si lo comparamos con la encuesta anterior, pues ha habido una cierta pérdida de peso en ese sentido. Y en el resto de características, más o menos se mantienen iguales. Pero sí quería destacar este papel, ¿no? de la mujer, el porcentaje en comparación de una encuesta con otra. Si comparan, claro, desde el año 2008 al año 2020 han pasado muchos años. Cuando se realice la siguiente, que será, pues, no sabemos cuándo, de acuerdo, dentro de 10, 15, 20 años, probablemente ese porcentaje cambie todavía más, ¿de acuerdo? Y después hablaré un poco de esto, del papel de la mujer y de los cuidados que presta. Y bueno, luego un dato muy interesante es cuánto tiempo dedican estas personas, en términos medios, a cuidar a gente con Alzheimer, ¿no? A pacientes con Alzheimer. Bueno, aquí tienen los datos del número de horas media a la semana, que quizás pues, no se pueden hacer mucha idea.
pero luego mostraré los datos de horas al día para que más o menos se hagan una idea más visual, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que sí que les quería mostrar es que no sé muy bien la última porque creo que se corta un poco, pero básicamente si comparan el número de horas a la semana de una columna y otra, ven que hay un ligero ascenso en el número de horas de cuidado. Son horas medias, ¿de acuerdo? Es decir, son horas medias por cada persona que recibe esos cuidados. Entonces, si sacamos dos conclusiones de esta comparativa, yo diría que la primera es, sí es cierto que la mujer sigue siendo el papel predominante en la labor del cuidado informal, del cuidado familiar de personas con Alzheimer, pero ha habido una cierta pérdida de peso en ese sentido en los últimos años. Y sí que es cierto que el número de horas que reciben las personas con Alzheimer cuidado, estos cuidados familiares, ha aumentado ligeramente de una encuesta a otra encuesta, ¿no? Pero bueno, eso es un poco para poner en contexto con datos oficiales, con datos representativos a nivel nacional, porque esta encuesta se diseñó de tal forma que los datos que se establecen aquí se puedan extrapolar a todo el ámbito nacional. Entonces, bueno, dicho esto, y bueno, pues un poco hemos puesto en contexto en este sentido la enfermedad, ¿por qué esta enfermedad está en el punto de mira para personas como yo, una economista, ¿de acuerdo? Una economista de la salud. Pues ¿por qué hemos puesto nuestro foco en esta enfermedad y no en cualquier otra enfermedad, ¿no? Bueno, pues hay, pues diría, 4 elementos básicos que me dan respuesta a esta pregunta. La primera es el envejecimiento de la población. Todos sabemos que es un hecho que lleva ocurriendo unos años, está ocurriendo y ocurrirá en los próximos años, ¿no? La población, pues, estamos envejeciendo, vivimos más. ¿Pero vivimos más y mejor? Pues es una cuestión que hay que plantearnos, ¿no? Lógicamente, este gráfico nos muestra pues, cómo ha evolucionado, cómo está evolucionando y cómo se espera que evolucione, ¿no? Para el año 2050 la población mayor. Pero claro, esa población mayor es mejor, ¿no? Vivir más, pero ¿vivimos más y mejor o es preferible vivir menos? ¿De acuerdo? Entonces, esa es una cuestión que hay que plantearnos, ¿no? Vivimos más, pero hay que saber si cuando la esperanza de vida ahora creo que está en torno a los 83, 84 años para las mujeres, antes ni de broma, es preferible eso, pero ¿cómo llegamos a esos 82, 83 años? ¿Llegamos con buena salud, con mala salud? Pues eso es la clave, ¿no? Si ese aumento de la esperanza de vida también se traduce como un aumento en el número de años con una salud de vida plena, digámoslo así, ¿no? Y es lo que representa este gráfico de aquí. Este gráfico de aquí nos muestra la esperanza de vida a la edad de 65 años, es decir, estos números de aquí son los años de vida por diferentes países. España es este, aunque no sé muy bien. Entonces, España nos decíamos que para, por ejemplo, las mujeres a los 65 años tenemos una esperanza de vida de 23,9 años en medio, las mujeres. Pero de esos 23,9 años, un 48% de esos 23,9 años los vamos a vivir con una salud limitada, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a tener limitaciones, vamos a tener discapacidades. Eso es la clave para explicar todo esto, ¿no? Sí es cierto que la esperanza de vida ha aumentado, tenemos una esperanza de vida de casi 24 años para las mujeres cuando a la edad de 65, pero que hay que tener en cuenta que de lo que nos queda en esa esperanza de vida, el 49% lo vamos a vivir con limitaciones, con discapacidades, con problemas de salud. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un factor importante desde el punto de vista económico, ¿de acuerdo? Que vamos a ver después. Otro factor importante que hace que los economistas de la salud estemos centrados en papeles que tiene el Alzheimer o la demencia, y es que ese incremento de la esperanza de vida se ha traducido que aumente la prevalencia de enfermedades propias con una edad media superior, ¿no? Que son, por ejemplo, todo tipo de demencias y también el Alzheimer. Entonces, bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues sí, ahora vivimos más, pero es que ahora la prevalencia de enfermedades como Alzheimer y demencias pues ha aumentado y seguirá aumentando. Y este es un gráfico que nos lo muestra, ¿no? Claramente, que comparan los datos de prevalencia de la demencia en el 2021 con lo que se espera que ocurra en el 2050. Entonces, si ven, España está por allí, en la flechita, ¿no? En España se espera que en el año 2050 haya 41,3 personas con demencia, de cada 1000, 41,3 personas tendrán demencia. Actualmente, en el año 2021, esa estimación se situaba en torno a los 20, más o menos, 20 personas por cada 1000 tendrán demencia. Nos vamos a duplicar
en el número de personas que van a padecer demencias en España, ¿de acuerdo? Entonces esto es un factor muy importante y esto es derivado también del propio envejecimiento de la población, es un factor desencadenante de ello, ¿no? Entonces todos estos se están enlazando, se van a ir enlazando para el punto final, ¿no? Que es lo que vamos a ver. ¿Esto qué lleva? Pues a que estas personas vivan más, efectivamente, hemos dicho que estamos viviendo más, pero como consecuencia de eso aumentan enfermedades prevalentes en edades avanzadas, como es el cáncer, demencia, Alzheimer, y esto hace que estas personas pues tengan sus limitaciones, tengan discapacidades, sean dependientes a diferentes grados, ¿no? Pero sean dependientes, y esto es una información que les he mostrado anteriormente, pero quería reflejarlo, y es que pues, la mayor parte de las personas con Alzheimer son clasificadas como una gran dependencia. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque ya llegamos a este punto económico, ¿no? Si tenemos cada vez una población más envejecida. Este hecho desencadena en que enfermedades como la demencia o el Alzheimer sean cada vez más prevalentes. ¿Y esto qué desencadena? Pues esto desencadena a que estas personas sean dependientes, tengan limitaciones en su autonomía. Y entonces, como tienen limitaciones, ¿qué va a desencadenar? Un mayor uso de recursos, tanto desde el punto de vista sanitario como no sanitario. Es decir, hay evidencia científica que demuestra que la edad no es un factor que está relacionado, que cause un mayor gasto económico. No, porque muchas veces eso se lleva al error, ¿no? Es que, claro, como la población es más envejecida, pues eso va a suponer un mayor coste. No exactamente es así. La evidencia demuestra que no es la edad lo que está relacionado con el mayor coste, sino más bien la discapacidad es lo que está relacionado con un mayor coste económico. Pero claro, lógicamente esa edad desencadena a una mayor discapacidad y es la discapacidad la que determina ese mayor coste, ese mayor uso de recursos. Por tanto, ahí vemos la cadena de por qué los economistas de la salud ponemos el foco en enfermedades como el Alzheimer. Estamos con una población cada vez más envejecida. Esto hace que el incremento de la prevalencia de demencias y Alzheimer suba, sea más elevado. Esto hace que las personas sean más dependientes, que necesiten ayuda para realizar sus actividades básicas de la vida diaria. ¿Y esto qué supone? Pues que esas personas demanden más recursos, tanto sanitarios como no sanitarios, para entrar en ese aspecto de sanitarios y no sanitarios. Pero necesitamos ayuda, necesitamos recursos. Y eso, desde el punto de vista económico, hay que pagarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde está nuestro interés como economistas de la salud. Que todo esto va a llevar a que pues vaya para arriba también los euros. Esto va a llevar a que cada vez sea más costoso para el sistema tratar a personas con Alzheimer, con demencia, con cualquier otro tipo de problema de salud, pero especialmente en este grupo de población que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, visto esto, puesto en contexto pues, cómo está la enfermedad y sus principales cuidadores y el por qué es importante desde el punto de vista económico analizar esta enfermedad en concreto, esta enfermedad en cuestión, pues vamos a ver cuál es el coste, cuál es el impacto económico que tiene esta enfermedad, no solo para España, sino también les voy a mostrar datos también a nivel internacional. Pero lo primero que quiero que tengan claro es antes de darles cifras, es para qué queremos esta información. ¿Qué información de utilidad les da si yo les digo que el Alzheimer me cuesta 1.000 euros, por ejemplo? ¿Cómo yo, como sociedad o como decisor político, puedo tomar en cuenta esta información de números, ¿no? De cuál es el impacto económico, coste de esta enfermedad? Bien, pues la información que nos dan esas cifras, que posteriormente les voy a mostrar, es básicamente, pues lo que nos dice es cuánto nos está costando a nosotros como sociedad esa enfermedad. Y, algo muy importante, cuánto nos podríamos ahorrar nosotros como sociedad si prevenimos o curamos, lo que sea posible, esa enfermedad. Es decir, si yo invierto recursos en mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer, o si yo invierto recursos en retrasar esa enfermedad de Alzheimer en la medida de lo posible, ¿cuánto me puedo ahorrar yo como sistema? Esa es la información básica que nos dan estas cifras que les voy a mostrar ahora. Más allá de saber cuánto cuesta, que es un dato muy importante, pero es cuánto nos podemos ahorrar si invertimos en esta enfermedad para estos pacientes concretos, porque esto es lo que nos está costando actualmente esta enfermedad, ¿no? Y eso es un poco, a muy grandes rasgos, la información que nos da un estudio de costes. Es decir, cuando decimos esta enfermedad me cuesta tanto, pues esa es un poco la información que debemos tener. Y una vez dicho esto, vale, pero
cuando hablamos de coste de la enfermedad, ¿ahí qué se incluye? Se incluye costes sanitarios, que son creo que los más conocidos o más habituales de encontrar, por ejemplo, pues una persona hospitaliza como consecuencia de su enfermedad. Si una persona pues, tiene que ir a urgencias como consecuencia de la enfermedad. Si una persona, pues la medicación que toma. Si una persona, por ejemplo, va al médico de atención primaria, va al especialista. Todo ese tipo de demanda de recursos se consideran como costes sanitarios en términos muy genéricos, que son los que les voy a mostrar ahora. Pero también existen otra parte, que son los costes no sanitarios. Es decir, una persona con Alzheimer a veces también necesita ir a la residencia. Eso es un coste. Una persona con Alzheimer a veces necesita contratar a una persona para que le cuide. Eso es un coste. También que un familiar, que no se le paga, sino que su padre, su madre, un familiar cercano también le cuide. Eso también es un coste. ¿De acuerdo? Entonces vamos a distinguir entre costes sanitarios, que serían pues, los relacionados con el ámbito sanitario, pero también los costes no sanitarios, que es donde voy a poner más énfasis en ello a lo largo de la presentación. Bien, vamos a poner algunas cifras. Empecemos con los costes sanitarios, los más fáciles. Por ejemplo, costes de hospitalización, urgencias, pruebas diagnósticas, material sanitario y visitas de atención primaria y especialistas. Un estudio que se realizó para España, es uno de los estudios más representativos sobre el impacto económico del Alzheimer. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues este estudio nos dijo, a ver, aquí, que el coste medio, es decir, por persona con la enfermedad, sanitario son en torno a 1.000 euros, ¿de acuerdo? Por un periodo de 6 meses, ¿de acuerdo? No es un coste anual en este caso, es un periodo de 6 meses. Es decir, cada persona que tiene Alzheimer, en un periodo de 6 meses, su coste sanitario son 1.000 euros. Coste sanitario, cuidado, es importante centrar qué costes estamos incluyendo. Estamos incluyendo solo, o este estudio solo incluye estos costes, ¿no? El de hospitalización, visitas de atención primaria, etc. De momento no nos fijamos en esto, porque sí que incluye también otro tipo de costes, pero como no hemos hablado de ellos, vamos a dejarlo, después volveré a mostrar esta misma tabla, haciendo enfoque en el resto de costes. De momento solo nos vamos a centrar en los costes sanitarios. Otro estudio también realizado para España, y es también representativo para el caso del Alzheimer, este estudio para mí me resulta interesante porque lo que hace es distinguir en función del grado de dependencia. Es decir, una persona con Alzheimer que es considerado gran dependiente no cuesta lo mismo que una persona con una dependencia moderada o leve. ¿De acuerdo? Entonces es importante también hacer esta distinción cuando nos centramos en este tipo de cifras. En este caso, este estudio lo que hace es, bueno, analiza que el coste sanitario medio de estas personas está en torno a los 3.000 euros. Este, si se fijan o comparan con la cifra anterior, es algo superior porque este es un coste anual, no a 6 meses como era el anterior, e incluye también otro tipo de partidas como pueden ser los centros de día, transporte sanitario, etc. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la literatura, dependiendo de los autores, muchas veces los costes relacionados con residencias, centros de día, los catalogan como costes sanitarios. Entonces, bueno, es importante hacer o tener en cuenta qué tipo de costes se están incluyendo. Pero bueno, aquí lo que quería destacar era fundamentalmente la diferencia entre una persona con un nivel leve a una persona con un nivel severo, ¿no? Estamos hablando de 2.800 euros un paciente con nivel de deterioro leve a más de 4.000 euros de un paciente con nivel más severo, ¿no? Por tanto, también cuidado con este tipo de cosas porque el nivel de dependencia es un elemento clave que nos va a diferenciar donde el impacto económico es mayor. Cifras a nivel de Europa, tenemos este estudio, eso está cortado porque muestra otro tipo de costes que después les voy a enseñar, pero bueno, he decidido taparlo para que no se fijen en ellos. De momento, aquí lo que nos hace es calcular el coste de la demencia en diferentes tipos de países, ¿no? A nivel de Europa. Y bueno, está clasificado en millones de euros, pero simplemente quiero que se fijen en los totales para ver, ¿no?, qué partida de costes sanitarios tiene más peso dentro de los pacientes con demencia, ¿no? Entonces, bueno, vemos que teniendo en cuenta todas las clasificaciones, pues diríamos que los costes de hospitalización y los costes asociados a los servicios sociales, que también los catalogan en este caso como costes directos, son los que mayor partida tienen. Muchas veces podemos pensar, es que estos pacientes toman mucha medicación y esto es muy caro. Pues fíjense, la parte de costes relacionados con los medicamentos es una partida que menos
que se tiene dentro de este grupo de pacientes, ¿no? Por tanto, bueno, es simplemente poner una serie de cifras, de valores, a estos costes sanitarios de estas personas con Alzheimer. Pero, como les decía antes, ¿qué papel tienen esos costes que hasta hace muy poco se consideraban invisibles para la sociedad? Los costes que van más allá de lo que al sistema sanitario le cuesta un paciente con Alzheimer, ¿no? Que son los cuidados de la familia, ¿no? ¿Qué papel tiene la familia en este aspecto? Y bueno, pues como todos saben, durante la última década, pues los cuidados informales han sido un recurso prácticamente invisible, inexistente para los responsables políticos. ¿Por qué? Pues porque es algo que se lleva haciendo bastante tiempo, pero que no, desde el punto de vista político, pues no tiene ningún tipo de repercusión, ¿de acuerdo? Porque no hay nadie que pague a esta familiar que está prestando esos cuidados, ¿no? Pero bueno, los cambios demográficos y sociales que han acaecido y que van a suceder en los próximos años, pues han hecho o han incentivado a una modificación en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes saben, pues los sistemas de atención a la dependencia, al hablar un poco más de ello en el caso que tenemos por aquí para España, no solo en España, sino también en Europa, pues se han formulado como modelos mixtos, es decir, modelos en los cuales el Estado tiene un papel importante en el cuidado de personas con dependencia, pero también las familias tienen un papel importante en esto, ¿no? Entonces, bueno, si yo les preguntara a ustedes cuánto cree que si gastamos mucho, poco o nada en cuidados de atención a la dependencia en España, pues bueno, esto es un gráfico que muestra cuánto gasta el Estado en cuidados a la dependencia en función del PIB de este país, ¿no? Entonces, bueno, si se fijan, España está donde tenemos la flechita aquí azul. Vemos que España gasta en torno a un 1% del PIB, es decir, nuestro PIB que tenemos, pues el 1% va destinado a cubrir los gastos de atención a la dependencia en España. Eso es lo que nos quiere decir este gráfico. Pero más allá de eso pueden decir, bueno, y eso está bien, está mal, es mucho, es poco, pues comparen con el resto de países o con el resto de la media de los países de la OCDE. La media está en torno a un 1,5%. Pero sin embargo, si se fijan en este lado de aquí, tenemos países como Holanda, Dinamarca, que llegan casi hasta el 4% de su PIB. 1% que gasta España, 4% que gastan otros países, o la media, de acuerdo, que se sitúa en torno al 1, un poco más, el 1,5%. Por tanto, ¿cuál es la conclusión de este gráfico? Pues que gastamos poco en cuidados a la dependencia en comparación con otros países de Europa, con nuestros vecinos de Europa. Entonces, bueno, esto es un elemento clave o una señal que nos da para determinar pues, cómo está configurada nuestro sistema de atención a la dependencia en España. No sé si conocen que, bueno, pues que dependiendo, siempre lo comparamos con Europa porque son nuestros vecinos, ¿no? Existen diferentes modelos de atención a la dependencia. La literatura los clasifica según los tienen ahí, por ejemplo. Modelo escandinavo. ¿Qué lo tiene? Pues países como Suecia, Noruega, Finlandia. Modelo continental. Francia, Alemania, Austria. Modelo liberal. Reino Unido, Estados Unidos. Y luego llegamos nosotros. Modelo mediterráneo. Nosotros y los italianos, ¿no? Este es nuestro modelo de atención a la dependencia. Y fijaros que las diferentes filas pues nos definen cómo está configurado ese modelo de atención a la dependencia. Yo voy a destacar las que tienen aquí señaladas, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Y es que el peso que tiene la familia dentro de esos cuidados a la dependencia. Si se fijan, en España el peso que tiene el cuidado informal, cuidado familiar, cuidado informal es el nombre que se le da a la literatura científica. A mí no me gusta mucho porque esta palabra, me gusta más utilizar cuidado familiar, pero bueno, a veces se me escapa cuidado informal, ¿de acuerdo? Pero me refiero al mismo concepto. En el caso de España, el peso es muy alto. Las familias en el ámbito de cuidados a la dependencia es fundamental, según nuestro modelo. Y si se fijan en otros países, como por ejemplo son el modelo escandinavo, el peso de la familia es muy bajo. Ahí tiene mayor peso el Estado, ¿no? Otra importancia, por ejemplo, la remuneración al cuidado informal. Sabemos que la ley de dependencia tiene una remuneración económica para prestar cuidados familiares, ¿de acuerdo? Es una remuneración escasa, baja, digamos, ¿no? Pero que existe esa remuneración, ¿no? Pues bueno, en el caso del modelo mediterráneo es reducida o nula, dependiendo de si estamos en el caso de Italia, ¿vale? Pero, por ejemplo, en otros modelos donde vemos que el peso de la familia es muy baja, tiene una remuneración
esas familias muy alta. Y además, la protección social que tienen esos cuidadores informales, esos cuidadores familiares, es muy alta. Y sin embargo, ¿qué protección social tenemos nosotros para los cuidadores familiares? Reducida, nula, prácticamente. Por tanto, esto se lo quería mostrar para que vieran un poco las diferencias que hay en los modelos de atención a la dependencia en función de Europa, ¿no? En función del país donde nos encontremos. Y si nosotros tenemos que destacar algo de nuestro modelo de atención a la dependencia, que es el denominado modelo mediterráneo, ¿no? Destacaríamos que el papel que juegan las familias es clave, es fundamental, pero sin embargo la protección que se les da a esas familias, la remuneración en términos también económicos de las familias es muy baja, es muy reducida, ¿no? Simplemente para ponernos en contexto sobre la atención a la dependencia que prestamos en este país. Bueno, luego aquí, bueno, ya lo que hemos comentado, ¿no? El gasto en cuidados de larga duración, nosotros tenemos menos de un 1% de nuestro PIB, cuando hay países que suponen el 2 o incluso el 4%, hemos visto, ¿no? Para que vean un poco las diferencias entre países. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues como ya hemos hablado, sabemos que la ley de la promoción de la autonomía personal, que se llevó ya hace unos años, en el año 2006 se aprobó, lo que intentó hacer es cambiar un poco, no cambiar, sino mejorar el modelo de atención a la dependencia en España. Entonces, su objetivo fundamental, el inicial, fue brindar atención profesional en el hogar a las personas con dependientes. Ese fue el objetivo inicial, fundamental que tenía esta ley. Salvo en algunos casos pues, considerados de excepción, ¿no? Donde el grado de dependencia fuera muy severo, muy alto, o donde no pudiera ser, pues el apoyo familiar. Pero bueno, su principal objetivo era fomentar el cuidado en el hogar de esas personas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Esto ha sido así? Bueno, pues contrario a ese espíritu, los beneficios monetarios, es decir, las prestaciones económicas, pues se han convertido en una práctica muy habitual en la ley de dependencia, ¿no? Entonces, en lugar de pues, bueno, ofertar servicios sociales, que se hace, por supuesto que se ha primado muchísimo más de lo que se debería el dar prestaciones monetarias para ese cuidado familiar, ¿de acuerdo? Entonces, repito, sí se ofertan servicios sociales, no quiero que lleguen a una conclusión errónea, para nada, pero la idea fundamental de la ley era ofertar servicios sociales y en algunos casos excepcionales fomentar ese cuidado familiar. Sin embargo, no es lo que ha ocurrido así, se ha dado más peso de lo debido a ese papel de las familias, a ese cuidado familiar, ¿no? Y entonces, ¿eso por qué ha pasado así? Si el objetivo fundamental era proveer de esos servicios sociales a estas personas. Pues son diversas las causas, pero yo se las resumiría básicamente en dos. La primera es que contexto cultural. En España, a día de hoy, esto sí que es cierto que ya está cambiando, preferimos cuidados por la familia, por alguien que nos conozca, por alguien de nuestro entorno cercano. Entonces, siempre, si se le pregunta pues, a las personas ya bastante mayores, ¿qué prefieres que te cuide, tu hija o contrata una persona? Hombre, que me cuide mi hija, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta cultura que tenemos en este país, que repito, está cambiando y va a cambiar muchísimo en los próximos años, pero eso es algo que, bueno, ha hecho dar más prioridad al papel de la familia de lo que quizás en un principio se iba a dar, ¿no? Y por otro lado, el aspecto económico. Hemos tenido hemos tenido alguna crisis económica desde el año 2006 hasta ahora, alguna pandemia también por ahí ha habido. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que es mucho más barato desde el punto de vista del sistema dar esa prestación económica para que alguien le cuide de la familia a ofertar un servicio social. Es más económico desde el punto de vista del Estado. Entonces, bueno, debido a los recortes, porque esta ley ha tenido muchos recortes, a los recortes no solamente a nivel social, sino a nivel estatal, pues esto ha fomentado que, bueno, pues que se priorice más de lo debido, más de lo que en un principio se debía hacer, ese papel de las familias, ¿de acuerdo? Entonces, esto ha hecho, repito, no se lleven la idea ni equivocada de que no ofertan servicios sociales, no para nada, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que se ha dado más importancia al papel de la familia de la que en un principio la ley tenía en consideración o consideraba, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con datos de la encuesta de discapacidad que les he comentado antes, si se pregunta cuando se pregunta a las personas que tienen dependencia, ¿de acuerdo? Pues, ¿quién le cuida? A aquellas personas que reciben cuidados, claro. Pues el 85% es la familia. Simplemente un 12% es alguien que se ha empleado, que se ha contratado para esos fines, ¿no? Y luego, si analizamos dentro de la familia quién es
La persona que lo cuida fundamentalmente suele ser el hijo o la hija, porque se tratan, como ya he dicho, personas con una edad avanzada, ¿de acuerdo? Entonces, en muchos casos, pues el cónyuge o la pareja ya no está y son los hijos o las hijas los que prestan este tipo de cuidados. Pero vemos que efectivamente los datos de evidencia científica corroboran lo que les he comentado de que el papel de la familia en España es crucial para el cuidado de la dependencia, ¿no? Y simplemente quería mostrarles este gráfico porque me resulta no curioso, porque es algo que es evidente, pero sí que nos evidencia lo que hablamos, ¿no? Que compara el porcentaje de cuidadores familiares que hay con Alzheimer u otras demencias con el porcentaje de cuidadores que hay de otro tipo de problemas de salud. Entonces, si se fijan, los cuidadores de Alzheimer o demencia son los morados, ¿no? O azul, no sé muy bien qué color es, creo que es azul. Y los de verde son cuidadores de otro tipo de enfermedades. Entonces, no solamente el papel de la familia tiene un papel fundamental en la dependencia, sino que además se evidencia que en el caso de Alzheimer o demencias, el papel es más importante, tiene más peso en comparación con otras enfermedades, otros tipos de problemas. Por tanto, ya aquí queda marcado y más que evidenciado que los cuidados familiares en personas con Alzheimer son fundamentales. ¿De acuerdo? Y bueno, simplemente quería mostrarles de cuánto tiempo dedican a prestar esos cuidados las personas con Alzheimer. Fíjense, los cuidadores familiares en España, personas con Alzheimer, prestan de media al día más de 15 horas de cuidado por persona. Es decir, yo presto cuidado a mi madre, que tiene Alzheimer, pues en términos medios, si mi madre tiene un grado de dependencia severa, presto 15 horas de cuidado al día, en términos medios, ¿vale? Sin embargo, si se fijan, si se trata de personas en un grado reconocido, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que son personas con Alzheimer, pero que su nivel de dependencia no llega al mínimo reconocido por la ley, ¿de acuerdo? Entonces son catalogados como sin grado reconocido, pero que tienen Alzheimer. Prestan en torno a más de 8 horas al día. O sea, fíjense el tiempo de cuidado según los datos de esta encuesta de discapacidad, que se considera representativa a nivel nacional, y todo esto, ¿no? Este es el tiempo que dedica la familia a prestar esos tipos de cuidados para personas con Alzheimer, ¿de acuerdo? En España. Y ahora yo les pregunto, ¿esto es gratis? ¿Esto alguien lo paga? ¿Alguien dice, usted trabaja 15 horas al día cuidando a su familiar por Alzheimer? Toma, le doy este salario. No, eso en España no, ¿de acuerdo? Pero aún así es gratis estos cuidados que se prestan, no hay una remuneración directa para ello, ¿de acuerdo? Pero como diríamos los economistas, nada es gratis en esta vida, nada. Y es lo que yo ahora les voy a mostrar, ¿no? Vamos a poner, como economistas de la salud, cifras a ese dinero, a esos cuidados que la familia presta a los cuidadores informales. Porque ahora yo les pregunto, a lo mejor alguno de ustedes pues, ha sido, es o será cuidador familiar por alguna persona con Alzheimer o con otro tipo de demencia. Entonces, yo les digo, nadie les paga para realizar esos servicios, perfecto, pero eso supone un coste. ¿Cómo es ese coste? Pues ese coste viene representado en varias vías, pero les voy a resumir en dos que son las más fáciles. La primera es, ustedes a lo mejor han tenido que reducir su tiempo de trabajo por prestar ayuda a esta persona, a esta familia, o incluso han tenido que dejar de trabajar, o incluso han tenido que pedir una reducción de jornada. Eso en el ámbito laboral, vale, me dirán, vale, hay personas cuidadoras que no trabajan, entonces ¿eso no supone costes? Sí. Fuera del ámbito laboral, que ya hemos visto que claramente tiene una relación directa con el coste, hay personas que pues, han tenido que reducir su tiempo de ocio, no se pueden ir de vacaciones, o no tanto como desearían. No pueden hacer su vida, digamos, normal, ¿no? Por prestar o por estar cuidando de esa persona, de ese familiar. Eso tiene un coste, porque estoy invirtiendo mi tiempo en eso, y mi tiempo vale, el tiempo de todos. Yo siempre os lo digo a mis alumnos de economía, el recurso más sagrado no es el dinero, es el tiempo, porque sin tiempo no hacemos nada. Entonces, los cuidadores informales, los cuidadores familiares invierten su tiempo en hacer esa labor. Por tanto, ahí hay un coste de oportunidad, que llamamos los economistas, ¿no? ¿Qué renuncio, qué sacrifico yo por cuidar de este familiar que tengo? Pues algunas personas renunciarán a estar con su pareja, estar con sus hijos, sus nietos, ir al cine, estar en el sofá sin hacer nada, dejar de trabajar.
pero sacrifica su tiempo por esa persona. Y eso tiene un costo. Y eso es lo que hay que resaltar, mostrar a los decisores políticos a la hora de tomar decisiones dentro de esta enfermedad, ¿no? Que el papel de las familias es muy importante y que hay un coste de oportunidad ahí. Y es lo que nosotros, a través de diferentes técnicas, que no les voy a explicar porque esas sí que son puramente económicas, calculamos este coste de los cuidados informales, ¿no? O nos planteamos la cuestión de, vale, ¿y si tuviéramos que reemplazar todos los cuidadores familiares y sustituirlos por cuidadores profesionales que hubiera que pagarlo, ¿no? Eso es un poco la ideología que siguen estos métodos para calcular estas cifras. Si tuviéramos que sustituir a todas las familias que prestan cuidados y tuviéramos que sustituirlos por profesionales que les cuidaran, ¿cuánto habría que pagarles a esos profesionales, ¿no? Esa es la idea genérica. Hay más cosas dentro de este método, pero para que entiendan cómo los economistas hacemos ese traspaso, ¿no? a dinero. Pues haciendo este tipo de métodos llegamos a estas cifras, que es el mismo artículo que les mostraba al inicio, pero ya sí poniendo foco en el coste de los cuidados informales, de los cuidados familiares. Fíjense, más de 33.000 euros por paciente, por persona con Alzheimer a los 6 meses. Fíjense que los costes directos eran 1.000 euros. Pasamos de 1.000 euros a 33.000 euros de los cuidados familiares. El total de la enfermedad, en este caso, estimaron que cuesta 32.000 euros. Es decir, cada persona con Alzheimer a los 6 meses nos cuesta al sistema 32.000 euros, acorde con este estudio, ¿no? De los cuales, de acuerdo, fíjense que los tamaños mostrados son distintos, de los cuales la mayor parte de ese coste serían el papel de las familias, el coste de oportunidad, el tiempo que invierten las familias en prestar esos cuidados. Por tanto, este es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Que cuidado que aquí lo que más peso tiene dentro del impacto económico es el tiempo que invierten las familias en estas personas. No que hospitalicen, no que tomen medicamentos, realmente es parte, ¿de acuerdo? Pero sobre todo el papel de las familias para esta población, para personas con Alzheimer, ¿no? Y una de las conclusiones que obtienen es que, bueno, cada punto adicional de esta escala de dependencia, que es la que utilizan ellos, aumentan un 13% los costes de atención médica, en un 25% la atención social, los costes, pero en un 214% la atención informal, es decir, que a medida que aumenta el grado de dependencia de estas personas con Alzheimer, los costes se disparan, pero se disparan fundamentalmente los de la atención de las familias. ¿Por qué? Pues porque a medida que está más grave esa persona con Alzheimer, le quedamos más horas, invertimos más tiempo, ¿de acuerdo? Entonces eso dispara el coste en este sentido. Y bueno, ya simplemente más les dije que les iba a mostrar cifras y es que soy economista, ¿no? Tengo que mostrarles cifras, ¿no? Pero simplemente fíjense en los porcentajes de aquí abajo. Este de aquí es del total del coste de las demencias, más del 68% del coste lo explica el cuidado familiar de estas personas. Y sin embargo, los de rojo son para España y los azules son para total de Europa. Sin embargo, un 5% solamente lo que son la medicación, pero fíjense, más de un 25% los servicios sociales. Por tanto, yo como economista de la salud voy al político de turno y le muestro esta tabla. ¿Cuáles los dos mensajes claves que yo le lanzaría, aparte de los números, pues sus estimaciones, todo muy bien, ¿no? Pues yo lo que le diría es, cuando hablamos de demencias, donde hay que poner especial atención desde el punto de vista económico es en la familia, que es donde más coste nos está ocasionando estas demencias. Por tanto, todas las estrategias políticas que se llevan a cabo dentro de este grupo de enfermedades, céntrenlas fundamentalmente en las familias, porque es donde nos podemos ahorrar más desde el punto de vista económico. ¿De acuerdo? Esa sería un poco la conclusión muy genérica de toda esta tabla con todas estas cifras, ¿no? Es el mensaje directo que se lanzaría o la utilidad que reportan estas estimaciones de costes de una enfermedad. Voy a ir saltándome porque si no, no acabo. Entonces, si comparamos, por ejemplo, me dirán, vale, pues hemos visto que en Alzheimer el papel de la familia y los costes de estos cuidados es muy relevante. ¿Esto ocurre para la mayoría de otros tipos de enfermedades? Pues solo para que lo pongan en contexto. Fíjense, cáncer, stroke y enfermedades del corazón. La azul
es de todo el coste que supone cada enfermedad, lo azul del quesito estaría relacionado con el coste de las familias, con el coste del cuidado de las familias. Fíjense que para el caso de demencia, más de la mitad de ese coste, en términos medios, ¿de acuerdo? Está asociado al cuidado de las familias. Claro, si lo comparamos con cáncer, un 11% solamente, es decir, ahí el componente mayoritario son, por ejemplo, los servicios sociales, ¿no? Si lo comparamos con ictus, un 21%. Es decir, que dependiendo del tipo de enfermedad que estemos analizando, el peso de la familia varía. Y esto es un claro ejemplo de ello. Vemos que las demencias y Alzheimer se llevan el primero de los rankings, hablamos de las familias, ¿no? Que es donde más pesos concentran. Vale, bueno, simplemente para ya acabar con cifras, esto es un estudio que nos planteamos lo que les he comentado, ¿no? Fueron con datos de la antigua encuesta de discapacidad, ahora estamos realizando estas estimaciones, lo que ocurre es que no he traído datos de las estimaciones de coste porque estamos trabajando en ello todavía, pero estos datos los hicimos con la encuesta de discapacidad del año 2008, entonces ahora lo que queremos ver es si con los datos nuevos, del año 2020, pues ha habido mucho cambio en este sentido en cuanto a coste y comparar. Ya hemos visto algunos datos de pues, variables sociodemográficas y el número de horas, pero estamos analizando ahora pues, el valor, el coste de esos cuidados familiares, pero no he traído datos porque aún estamos trabajando en ello. Pero bueno, esto lo que nos planteamos era lo que les comentaba antes. Vamos a suponer que todos los cuidadores familiares de toda España que prestan cuidados a personas con Alzheimer desaparecen, que desaparecerán, no hoy ni mañana, pero en unos años sí van a desaparecer. ¿Por qué? Pues porque la oferta de cuidadores familiares está reduciéndose. La disponibilidad que hoy generaciones como la mía tenemos para cuidar a nuestros padres cuando enfermen no es la misma que han tenido mis padres con mis abuelos, ni que van a tener mis hijos conmigo, ni mis nietos con mis hijos. Es decir, está cambiando muchísimo la disponibilidad para cuidar. ¿Por qué? Hemos dicho que el perfil principal de los cuidadores familiares son mujeres, esto no quita que haya hombres, ¿de acuerdo? Pero en términos generales mujeres, mediana edad y con estudios básicos. Esto ha cambiado mucho. Las mujeres incorporación al mundo laboral, ¿de acuerdo? Tenemos otro estilo de vida diferente que está cambiando y que cambiará. Entonces la disponibilidad que mis hijos tendrán conmigo a la hora de cuidarme no va a ser la misma que han tenido mis padres y mis abuelos con sus antecesores, ¿de acuerdo? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, que esta disposición de la familia a cuidar de nuestros mayores está cambiando y va a cambiar. Por tanto, este escenario supone que no hoy ni mañana, pero sí en un futuro, y no está muy lejano, van a desaparecer o están desapareciendo, pero llegará un momento en el que desaparecerán los cuidados familiares. Entonces, las personas con Alzheimer aún así necesitan cuidados, necesitan que alguien les atienda. Entonces, claro, si tenemos que sustituir esta familia por cuidadores profesionales, por personas contratadas, ¿cuánto nos va a costar esto al sistema? Y es lo que aquí nos planteamos con este estudio, ¿no? Analizar cuánto costaría hacer ese reemplazo de todos los familiares desaparecen, de familiares con Alzheimer, ¿de acuerdo? Y los tenemos que sustituir por profesionales. Pues las estimaciones, dependiendo de los métodos, que no me voy a meter en ello porque bueno, son métodos económicos, pero dependiendo un poco del método que utilizamos, que más o menos, como les he dicho, es ese planteamiento, pues variaría desde los 20.000, el escenario más conservador, 20.000 euros por persona enferma, a los 52.000 euros. Me diréis, bueno, es que eso es un rango muy largo. Claro, pero es que dependiendo de unos escenarios contemplan una serie de características, otras, pero me llevaría 2 horas de hablar del paper concreto y de la metodología y creo que no es el objetivo de la charla, ¿no? Simplemente que entiendan qué hacemos para poder trasladar eso. Pero fíjense, 20.000, 50.000 euros, me es indiferente, por persona enferma, por persona con Alzheimer al año. Es un dinero muy importante. Si yo tengo que sustituir a este familiar de esta persona con Alzheimer, a uno me va a costar esos 20.000, esos 50.000 euros. ¿Lo puedo? ¿Eso es sostenible? Pues a día de hoy no es sostenible. Con el sistema de atención a la dependencia que tenemos, no es sostenible, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí es donde hay que poner un poco el foco de atención. Es decir, tal y como está la situación ahora, esto es insostenible desde el punto de vista económico. Hay que requiere cambios. Luego vamos a ver un poco qué tipo de cambios. Pero más o menos esto era lo que le quería mostrar, ¿no? Poner esas cifras. Y ya para ir finalizando,
Desde el punto de vista económico también, pues hay una serie de herramientas económicas dentro del ámbito sanitario. No voy a entrar mucho en detalle porque eso ya sí que es muy, muy técnico, ¿no? Pero bueno, simplemente para que tengan en consideración las evaluaciones económicas, es decir, cuando sale al mercado un nuevo tratamiento para el Alzheimer o cuando sale una nueva tecnología sanitaria para el Alzheimer. ¿Cómo se decide si ese nuevo medicamento o esa nueva tecnología sanitaria se financia o no públicamente? Una de las herramientas, que existen muchas, que se tienen en cuenta para tomar esa decisión son lo que se llaman evaluaciones económicas. Análisis de coste-efectividad, coste-utilidad, coste-beneficio, que muchos de ustedes probablemente lo hayan escuchado. Pero bueno, no me voy a meter mucho en detalle. Entonces, este tipo de herramientas, ¿qué hace? Pues añade un elemento importante, aparte de seguridad, eficacia, es decir, que ese medicamento, su objetivo sea curar, pues que cure a los pacientes, que retrase la enfermedad, pues que la retrase, es decir, que sea eficaz, que sirva para lo que se ha realizado. Añade ese elemento de eficiencia, que a los economistas nos encanta esta palabra de eficiencia. ¿Qué es esto de eficiencia? Eficiencia es conseguir lo mejor posible, es decir, un medicamento que cure o que retrase la enfermedad de Alzheimer con los menos recursos disponibles, es decir, lo más barato posible, ¿no? En términos así un poco informales y coloquiales. Entonces, esto es lo que nos hace la evaluación económica. Añadir o tener en cuenta para esa toma de decisiones de si se financia públicamente o no se financia públicamente, no solamente los resultados en salud que reporte esa nueva tecnología, que es algo fundamental, sino también lo que cuesta, los recursos que empleo para utilizar esa nueva tecnología, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hicimos hace unos años, en 2019 creo que fue, cuando lo publicamos, nos planteamos revisar las evaluaciones económicas que se han hecho en el campo del Alzheimer. Es decir, cualquier tratamiento, cualquier tecnología, cualquier programa, todo tipo de evaluaciones económicas que se hayan publicado en revistas científicas en el ámbito del Alzheimer, analizarlas y ver si esas recomendaciones de, pues sí es coste efectivo, se recomienda financiar públicamente. No, no es coste efectivo, no se recomienda financiar públicamente. Es decir, analizar todas esas publicaciones que se habían hecho en el ámbito del Alzheimer, con cualquier medicamento, con lo que sea relacionado con el Alzheimer, por supuesto, y ver si esos resultados cambiaban en función de si se incorporaba este componente de familiar, este componente de los costes asociados a los cuidados de las familias. ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista, digamos, político, el interés se centra fundamentalmente, en la mayoría de las ocasiones, no en todas, pero sí en la mayoría, en los costes sanitarios, ¿de acuerdo? Porque son los costes que realmente nos cuesta al sistema. Los costes de la atención a la familia, hemos dicho que no es un pago que se realiza por parte del Estado a las familias, pero es un coste implícito, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre? Que esto hace que la mayoría, esto ya va cambiando, si es cierto, de las evaluaciones económicas solo incorporen esta parte de costes sanitarios, dejándose fuera en muchas ocasiones, no en todas, pero sí en muchas, la parte de la familia. Entonces nosotros lo que hicimos es, bueno, pues vamos a analizar de todas las publicaciones que se han hecho en el ámbito de Alzheimer, si en función de aquellas que incluyen la parte el coste de la parte de las familias y aquellas que no, las recomendaciones cambiarían, ¿de acuerdo? Entonces vimos, básicamente lo que queríamos ver es si incluir los costes de los cuidados familiares cambia la recomendación de esa tecnología. Entonces, lo que vimos aquí, básicamente, fue que en torno a un 11% de las evaluaciones económicas que registramos, que fueron las publicadas en los últimos 20 años, las conclusiones cambiaron. Es decir, el hecho de incluir la parte de los costes de las familias en esas evaluaciones económicas cambiaba la recomendación de si se financia o no se financia públicamente esa tecnología sanitaria. Por tanto, cuidado porque ya estamos hablando de niveles de toma de decisiones. Entonces, si se realizan evaluaciones económicas en ámbitos como es el Alzheimer, donde se ha demostrado que el coste de la familia, el papel de la familia es fundamental y no se está incluyendo esa partida en este tipo de evaluaciones, cuidado porque quizá los resultados que estamos obteniendo no son robustos o no son los deseados, ¿de acuerdo? Entonces es fundamental destacar ese papel que tienen las familias y el coste que tiene ese papel de las familias
porque luego en herramientas como las evaluaciones económicas hemos demostrado que efectivamente se producen cambios si nos incluyen esta partida que es fundamental, ¿de acuerdo? Hemos hecho este mismo ejercicio para otras enfermedades, lo hemos hecho para ictus, depresión, diabetes, y me dejo alguna seguro. Y en algunas enfermedades no cambiaba. Es decir, que dependiendo del tipo de enfermedad, el papel de las familias es clave. Vimos que para Alzheimer lo es, porque cambian las conclusiones. Pero, por ejemplo, creo que fue para depresión, no cambiaban las conclusiones. ¿Por qué? Pues porque el papel de la familia en personas con depresión no se acerca al papel que tienen las familias en personas con Alzheimer, ¿no? Y ya sí, para ir acabando, visto ya el impacto económico, es importante también destacar que existe un impacto no económico para la enfermedad de Alzheimer, que son, básicamente los podemos catalogar en tres apartados, que son problemas de salud, no de la persona que tiene Alzheimer, por supuesto, la persona tiene problemas de salud, evidentemente, sino la familia. Es decir, yo tener a un familiar con Alzheimer pues me causa, pues por ejemplo, que esté más cansada, esté más deprimida por el hecho de prestarle esos servicios, esos cuidados a esa persona. Puede generar problemas de salud para los cuidadores también. También puede generar problemas en el ámbito laboral, para aquellos que se encuentren en el ámbito laboral, ¿de acuerdo? Y también problemas más allá de la vida social, ¿no? Que son los que vamos a ver. Y es lo que realizamos en este estudio. Analizamos cuáles son los principales problemas de las personas que prestan estos cuidados a personas con Alzheimer en España. Entonces, bueno, vimos, no sé si lo ven bien, pero vimos que más de la mitad de los cuidadores familiares que prestaban cuidados a personas con Alzheimer tenían problemas de salud, básicamente porque, bueno, pues necesitaban tratamiento para poder llevar a cabo esa situación. Es una situación muy complicada y delicada dependiendo de las circunstancias, entonces eso puede repercutir de manera muy grave a la salud de los propios cuidadores. Muchos se sentían deprimidos, se sentían cansados por el hecho de prestar muchas veces ese cuidado. Hemos visto las horas de medias, ¿no? Ese cuidado puede ser muy intenso y eso puede causar graves problemas en la salud de los cuidadores. Pero luego también tenemos problemas en el ámbito laboral, lo que hemos dicho, ¿no? Casi el 95% de las personas que trabajaban, por supuesto, ahí excluimos a los que no trabajan, pero las personas que trabajaban y que prestaban este tipo de cuidados tienen problemas en su ámbito laboral. O sea, tenemos que tener en cuenta este tipo de conceptos, ¿no? Y luego también en el ámbito social, lo que hemos comentado antes, más del 80% de los cuidadores ven que su vida social pues ha cambiado y ha cambiado a peor, ¿no? ¿Por qué? Pues por ejemplo, a ver dónde estamos. Han tenido que reducir su tiempo de ocio, reducir, por ejemplo, el tiempo que se pueden ir de vacaciones. Conflictos con la pareja, pues no tienen tiempo para frecuentar amistades, es decir, se preguntaba por una serie de cuestiones muy concretas, de problemas sociales, pero vemos que en términos, ¿no? Los mensajes claros de esta tabla es que los problemas que ocasiona prestar ayuda a personas con Alzheimer son muy importantes, desde el ámbito de la propia salud del cuidador, pero también desde el ámbito laboral y desde el ámbito social. Entonces, cuidado con este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Y el por qué? Pues bueno, es lo que comentábamos antes, pues la intensidad que se produce en determinadas circunstancias del cuidado, el número de horas que prestamos cuidado. Esto me lo voy a saltar porque no me da tiempo, pero básicamente es, si tenemos que prestar cuidados a personas con Alzheimer, no solamente eso tiene un coste, que ya hemos visto cómo, lo hemos valorado económicamente, sino que también tiene un impacto no económico, sino más enfocado a problemas que pueden soportar, que pueden obtener estos cuidadores familiares. Por tanto, hay que cuidar también de la persona que cuida, ¿no? De nuestros cuidadores. En suma, resumiendo, ¿no? De todo esto que les he contado aquí, de números, impactos económicos y todo esto, hemos visto que, bueno, por un lado, el coste de la atención no profesional, es decir, de la familia, a personas con Alzheimer supera con creces los costes sanitarios, que es donde siempre o generalmente se ha puesto el foco de atención desde el punto de vista estatal, ¿no? ¿Cuáles son los costes sanitarios? Vemos que en el Alzheimer, donde hay que poner el foco de atención es en estos costes no sanitarios, los costes de las familias. También podemos que el hecho de incluirlos o no en las evaluaciones económicas puede tener un efecto decisivo a la hora de financiación de cualquier tecnología sanitaria cuando hablamos del ámbito del Alzheimer, o incluso de poner precio a las tecnologías sanitarias del Alzheimer. Las evaluaciones económicas se utilizan, o una de sus finalidades es también
ayuda a la toma de decisiones de poner precio a las tecnologías sanitarias. Entonces, las decisiones que se llevan a cabo con las evaluaciones económicas, en base también a otro tipo de informaciones complementarias, por supuesto, está en financiamos o no financiamos este medicamento para Alzheimer o no, o esta intervención o esta tecnología sanitaria, pero también el precio que eso tiene. Por tanto, a nivel decisor es muy importante la información que nos dan esas evaluaciones económicas. Y hemos demostrado que si se incluye el coste de la familia en el ámbito de Alzheimer, esas decisiones cambian con respecto a si no se incluye. Entonces, cuidado con qué tipo de componentes estamos considerando cuando se hacen este tipo de análisis económicos, ¿no? Luego también hemos visto que la sobrecarga que tienen los cuidadores puede generar problemas en su ámbito no solo de la salud, sino también en su ámbito laboral y en su ámbito de ocio y de vida familiar. Por tanto, cuidado que ya no solamente estamos hablando de dinero, sino también estamos hablando de problemas internos que están sufriendo los propios cuidadores. Ese impacto no económico que también hay que tener en consideración, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿esto qué quiere decir? Pues cualquier desarrollo de estrategia de apoyo a estas personas cuidadoras, a estas personas, a estos familiares que prestan este tipo de cuidados debe estar enfocado fundamentalmente en ellos, cuando hablamos de enfermedades como puede ser el Alzheimer, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Pues el principal reto, desde el punto de vista económico, como economista que soy, pues es lo que ya les comentaba antes, esa disponibilidad de los cuidadores informales, de las familias. Esto está cambiando hoy, ya se ha reducido con respecto al año 2008, que tenemos evidencia, y es que se va a seguir reduciendo en los próximos años. Los cuidadores familiares cada vez van a ser menos, la disposición, la disponibilidad que van a tener cada vez son menos. No digo que llegue un año en el que sea cero, que vayan a desaparecer, pero sí que es verdad que se están reduciendo mucho. Entonces, si esa oferta es cada vez menor y la demanda es cada vez mayor, ¿qué ocurre? Hay un exceso de demanda, como le digo yo a mis alumnos de economía, ¿no? Pero esto en términos coloquiales, ¿a qué se traduce? Se traduce en que va a haber mucha gente con Alzheimer que va a requerir cuidados y no va a tener a familia que le pueda proveer de esos cuidados. Va a tener pues, que contratar a alguien, pedir servicios sociales, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces va a haber ahí un desajuste importante entre demanda de cuidados y oferta de esos cuidados, ¿no? Hemos visto, bueno, que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad cuya prevalencia va en aumento, ¿de acuerdo? Y eso es algo que se ha evidenciado en los últimos años y se va a evidenciar, se ha demostrado que para el año 2050 se va a disparar, ¿de acuerdo? El número de la prevalencia de este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, es lo que comentaba, ¿no? Si queremos sustituir estos cuidadores familiares por cuidadores profesionales, pagar a alguien para que los cuide, porque las personas van a seguir demandando cuidados. La sociedad podrá soportar este coste, es los términos que hemos visto, ¿no? De unos 20 y tantos mil euros por cada paciente. Pues esta es la cuestión principal que hay que plantear para la toma de decisiones y empezar a cambiar cosas, ¿de acuerdo? Porque actualmente esto no es sostenible como está. Entonces hay que cambiar cosas. Hay que cambiar el modelo de atención que tenemos, porque está claro que en los próximos años va a aumentar muchísimo la demanda, hay mucha población más envejecida, por tanto más población que requiere servicios, pero sin embargo la oferta aún no se va a aumentar, la oferta no aumenta, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos un desajuste importante, que hay que cambiar estos modelos que tenemos. Cambios sustanciales que serían, diría que los de base, de partida, que habría que hacer. Primero, un mayor esfuerzo en términos de cuidados de larga duración, es decir, hemos visto lo que gastamos a nivel país en dependencia, gastamos muy poco en comparación con nuestro PIB, es decir, sí que es cierto, no podemos comparar economías como la de Estados Unidos y nosotros, ¿de acuerdo? Pero esas cifras ya están en comparación de nuestro PIB, ¿de acuerdo? Nuestros recursos. Entonces gastamos muy poco en cuidados de larga duración y en cuidados a la dependencia. Entonces, un primer aspecto que hay que tener en cuenta es hacer un mayor esfuerzo. Cuidado, que no siempre gastar más es mejor. Hay que gastar más, pero gastarlo bien. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Segundo, una mayor protección a las familias. Esto es fundamental en España. Hemos visto que en función de los modelos de atención a la dependencia que tenemos en España, el papel de la familia es fundamental, pero sin embargo el apoyo social y la protección que se les da es muy baja en comparación con otros países. Esto hay que cambiarlo. Y tercero, pues una mayor flexibilidad y conciliación, vida profesional con cuidados. Hemos visto incorporación de la mujer al mundo laboral.
trabajamos en la mayoría de las ocasiones. Entonces, trabajar y cuidar a veces es incompatible, ¿no? Pues esto se puede arreglar en la medida de lo posible con una mayor flexibilidad en este sentido. Entonces, esto sí que es cierto que se están llevando a cabo una serie de políticas, pues bueno, pues permisos para el cuidado de un hijo menor o también de personas dependientes, ¿no? Pero es necesaria una mayor flexibilización para que no lleve a personas que se encuentran trabajando en el mundo laboral tener que renunciar a parte de ello por poder cuidar de un familiar, ¿no? Se puede compatibilizar. ¿Para qué? Pues para que esa oferta, para que esa disposición de los cuidados familiares no desaparezca tan pronto, ¿de acuerdo? Podamos seguir manteniendo a cuidadores informales, cuidadores familiares, pero al mismo tiempo que podamos compatibilizarlo con nuestra vida profesional en la medida de lo posible, ¿no? Para mí, entonces, esta sería una de las tres, ya digo, tres retos de partida que deberíamos hacer. Luego después vienen muchísimos más, ¿no? Pero es lo primero que tenemos que hacer para empezar a cambiar las cosas un poco y poder sostener el sistema. Entonces, bueno, nosotros como investigadores en este campo, ¿cómo podemos ayudar, ¿no?, a conseguir esto? Pues en un primer momento pues es necesario más investigación en este sentido. Y más investigación se requiere tener acceso a datos disponibles. Antes lo comentaba con alguno de los que estáis aquí, ¿no? Necesitamos datos disponibles. Yo sí quiero hacer un análisis a nivel global de España de Alzheimer, me tengo que ir a esta encuesta que es del año 2020 y que hasta dentro de 20 años no me van a sacar otra encuesta, probablemente en el mismo sentido. Entonces necesitamos datos para poder analizar y para poder evidenciar algo que seguro que todos conocemos, pero es necesario evidenciar para decir, esta es la información que debe utilizarla, tome las decisiones y tómelas ya, porque esto es insostenible, ¿de acuerdo? Entonces, desde el punto de vista de investigación, que es lo que aquí me toca, ¿no?, necesitamos datos robustos para poder evidenciar este tipo de cosas y poder llevar esta información a la toma de decisiones oportunas, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente para acabar, pues no hay que olvidar que es fundamental cuidar a las personas que cuidan, ¿no? Entonces es algo muy importante porque si no cuidamos a los cuidadores no vamos a tener un paciente, sino vamos a tener dos pacientes. Por tanto, en ámbitos como el Alzheimer es fundamental, aquí no quiero transmitir que no hay que focalizarlo en el paciente, por supuesto que no, pero también tenemos que prestar atención a esos cuidadores, ¿de acuerdo? Porque hay que cuidar a quien nos cuida. Y esta frase que me encanta ya para acabar, desde el punto de vista económico, que es, bueno, cuando uno va a cenar y en el menú no tiene los precios, no hay que asustarse cuando traen la cuenta, ¿de acuerdo? Pues algo pasa aquí. Si no conocemos cuál es el impacto económico que tienen enfermedades como el Alzheimer, luego no nos asustemos si llega un momento en el cual el sistema no puede ser sostenido de manera económica, ¿no? Y nada, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención.